El Gran Cañón es uno de los desfiladeros más impresionantes de la Tierra. Con más de 446 kilómetros de ancho y 1,8 kilómetros de profundidad, serpentea por el sur de Estados Unidos. Para los pueblos indígenas de la zona, el cañón siempre se ha considerado un lugar especialmente sagrado, y según numerosas leyendas, este grandioso paisaje aún guarda muchos secretos. Imagínate entrar en este cañón como uno de los primeros exploradores y encontrarte de repente con un tesoro que parece no ser de esta tierra. Descubre qué ocurrió después en este video. Maravilla natural Gran Cañón. Antes de mostrarte la increíble historia del explorador John Kincaid, echemos un vistazo más de cerca a la maravilla natural del Gran Cañón. Algunos dicen que este imponente fenómeno natural desprende una magia muy especial y algunas tribus indígenas afirman incluso que el cañón es un portal al mundo de los dioses. Los pueblos Navajo, Havasupai y Hualapai veneran el cañón como si fuera un templo. Para los Havasupai, el cañón es una puerta al cielo. Cualquiera que cruce el cañón una vez puede encontrar al final la entrada a un lugar paradisíaco de felicidad eterna. Los nativos americanos han vivido en el Gran Cañón durante más de 3000 años. Las pinturas rupestres, así como los hallazgos de asentamientos y cerámicas, pintan el cuadro de un asentamiento muy primitivo. Hace 2 o 3000 años, la región tan seca de hoy podría haber sido mucho más verde y fértil. En la actualidad, el Gran Cañón se encuentra en el estado norteamericano de Arizona. La primera mención oficial del paisaje se remonta a los españoles, que llegaron al cañón en 1540 en su implacable búsqueda de oro. Sin embargo, lo inhóspito del terreno y la falta de templos de oro u otros objetos de valor pronto hicieron que los conquistadores españoles se marcharan. Más de 300 años después, tuvo lugar el primer trabajo científico en la zona. El Instituto Smithsoniano envió una expedición al Gran Cañón en 1869 para explorar más de cerca el terreno desconocido. Con el tiempo, los científicos reconstruyeron que este majestuoso lugar se formó hace más de 65 millones de años por desplazamientos tectónicos. En el curso del levantamiento de enormes masas de tierra, se abrió un pequeño valle en el que pronto se abrió paso el río Colorado. A lo largo de millones de años, el río excavó cada vez más profundamente en la roca y formó esta maravilla natural. Hoy, el cañón es un libro abierto de la historia geológica de esta región para los investigadores. Capa a capa, la historia de 3000 millones de años queda al descubierto. Cada capa permite sacar conclusiones sobre la vegetación, el clima y los acontecimientos geológicos. Hace unos años, se cuestionaba si este cañón, en todo su esplendor y violencia, podía ser realmente obra de las fuerzas naturales. En 2021, unos investigadores encontraron 60 de las huellas humanas más antiguas del doble continente americano. La antigüedad de unos 23.000 años dio un vuelco total a la historiografía anterior sobre el poblamiento de América. Este descubrimiento refutó la teoría existente de que los primeros humanos habían llegado a América a través del estrecho de Bering hace unos 13.000 años. Hubo que reconsiderar todas las suposiciones anteriores sobre el poblamiento temprano de América y el origen de los habitantes de este continente. Que en esta zona se descubrieron aún más cosas que arrojaron una luz completamente nueva sobre la historiografía lo demuestran los informes de un explorador llamado John Kincaid, que recorrió el cañón como mineralogista hace poco más de 100 años. En 1909, Kincaid hizo un desconcertante descubrimiento que cambiaría el mundo para siempre. El increíble descubrimiento de Kincaid. En una expedición bastante atrevida, Kincaid se encontraba solo en el río Colorado. Mientras detenía su barca en un lugar adecuado, una interesante anomalía geológica llamó su atención. Muy por encima de su cabeza, había divisado unas interesantes rocas sedimentarias. Con cautela el aventurero trepó por las rocas y, para su gran sorpresa, se encontraba a la entrada de una cueva. Curioso por averiguar qué había dentro de la abertura rocosa, Kincaid caminó unos 100 metros en la oscuridad y se topó con una bóveda en forma de cripta que contenía tesoros y restos humanos. Horrorizado y asombrado, el explorador volvió a bajar y decidió informar inmediatamente de su hallazgo a la institución smithsoniana. El informe de Kincaid despertó el interés de un profesor y juntos los hombres regresaron unas semanas más tarde para iniciar una investigación detallada de la misteriosa cueva. El informe de los hombres hablaba de un pasadizo principal de unos 35 metros de ancho, desde el que serpenteaba bajo tierra un pasadizo de 1,5 kilómetros de largo. Al final del pasadizo principal se abría una enorme cámara, de la que partían una serie de túneles. A lo largo de estos túneles había muchas otras salas de distintos tamaños. Algunas eran pequeñas, mientras que otras alcanzaban superficies de hasta 100 metros cuadrados. Cada sala tenía una puerta de forma ovalada y un ingenioso sistema de ventilación alimentaba aire fresco a través de espacios redondos en las paredes hacia los pasillos.
Las paredes tenían un grosor inusual de 1 metro. Lo que sorprendió a los exploradores fue la disposición uniforme de los pasadizos y la perfección geométrica con que el sistema de cuevas había sido tallado en la roca. Alguien debió de trabajar aquí con un plan de construcción perfecto y fue capaz de trasladar la disposición a lo más profundo de la roca. Los hombres encontraron esta perfección geométrica por todas partes en este sistema de cuevas. Los techos de la mayoría de las salas se estrechaban hacia el centro y los pasadizos laterales de la entrada estaban construidos en ángulo agudo respecto a la sala principal, pero luego alcanzaban gradualmente un ángulo recto. A 30 metros de la entrada de la cueva había una enorme sala transversal donde se halló una estatua de una deidad de estilo oriental sentada con las piernas cruzadas y flores de loto en las manos. La precisión de la talla y la atención a los detalles indicaban un alto nivel artístico y la estatua, como todo lo que había en esta cueva, estaba en perfectas condiciones. Alrededor de la estatua había imágenes, algunas de las cuales mostraban hermosas criaturas y otras figuras con formas corporales extrañamente distorsionadas. Kincaid y su colega el profesor Jordan interpretaron espontáneamente la disposición como una representación de la batalla del bien contra el mal. Numerosas herramientas de cobre indicaban que las cuevas habían sido construidas con herramientas sencillas, y posiblemente en una época en que el hierro no era de uso común. Una ciudad entera. Al parecer, el sistema de túneles era tan extenso que se calcula que albergaba a más de 50.000 personas. Lo que se encontró no fueron solo artefactos, sino también muchos indicios de que la gente había vivido en estas habitaciones de forma normal. La cueva era una ciudad en la roca. En todo el complejo se descubrieron numerosos jeroglíficos tallados, de cuyo desciframiento se encargaría el Instituto Smithsoniano. Estas inscripciones eran similares a las que ya se habían encontrado en una roca situada ligeramente por debajo de la cueva, en el Valle del Cañón. Las primeras estimaciones sugerían que los jeroglíficos y las imágenes estaban relacionados con la religión de los habitantes de la cueva. Sorprendentemente, también se encontraron grabados similares en la península de Yucatán, en México. La similitud de las deidades con las del budismo era sorprendente. Sin embargo, el budismo no había surgido hasta el siglo V a.C. Sin embargo, Kincaid y Jordan consideraron que las cuevas eran mucho más antiguas, y que no había habido contacto durante mucho tiempo entre los pueblos de Oriente que desarrollaron el budismo, y los que colonizaron el continente americano. Otros descubrimientos de artefactos eran sorprendentemente similares a representaciones de deidades del Tíbet o Egipto. Kincaid y Jordan observaron que los artefactos y las formas les resultaban extrañamente familiares, y sin embargo, eran extranjeros. Además, la composición idiosincrásica no encajaba del todo. Los hombres también informaron de que habían encontrado algunas momias. Kincaid describió la segunda bóveda en la que se encontraron las momias, es una de las cámaras más grandes, cuyas paredes están inclinadas hacia atrás unos 35 grados. Una de ellas muestra hileras de momias, cada una de las cuales ocupa un estante tallado independiente. En la cabecera de cada estante hay un pequeño banco en el que se encontraron copas de cobre y fragmentos de espadas rotas. Algunas momias están cubiertas de arcilla y todas están envueltas en telas de corteza de árbol. Las urnas o copas de los estantes inferiores son primitivas, mientras que las de los estantes superiores son urnas de diseño grácil, que probablemente muestran un estadio intermedio de civilización. El descubrimiento de Kincaid desapareció. El 5 de abril de 1909, apareció en la portada de la Gaceta de Arizona un artículo titulado Exploraciones en el Gran Cañón. El artículo informaba sobre la expedición arqueológica de la institución smithsoniana que había descubierto una ciudadela subterránea que no solo era el monumento arqueológico más antiguo de América, sino también el hallazgo más valioso del mundo. Tras esta publicación, no hubo más información sobre la exploración de la cueva en los medios de comunicación e incluso este artículo cayó en el olvido. En 1933, el relato de Kincaid y Jordan llamó la atención del escritor David Atcher, que volvió a publicar el artículo periodístico en la revista Nexus. En la actualidad, la información sobre este peculiar suceso volvió a difundirse a través de Internet. Pero en todos estos años nunca se había sabido nada oficialmente. Era casi como si Kincaid y Jordan y el insólito hallazgo nunca hubieran existido. Un grupo de científicos investigó los informes y artículos de prensa y se puso en contacto con el Instituto Smithsoniano en 2000, solicitando más información. Recibieron pocas respuestas satisfactorias y se encontraron con un auténtico muro de silencio. El Instituto Smithsoniano no quiso saber nada de un investigador llamado Kincaid ni de un profesor llamado Jordan 100 años después. Los viejos artículos de periódico fueron descartados por falsos o pomposos. Sin embargo, los investigadores consiguieron encontrar pruebas de la existencia de un profesor llamado J. Jordan y se demostró que había trabajado para el Instituto Smithsoniano.
Incluso encontraron mucha más información sobre John Kincaid. Al parecer, Kincaid había descubierto otra cueva insólita. A unos 120 metros de profundidad en la tierra, el excepcional investigador supuestamente encontró restos humanos de más de 2,5 metros de altura. Tales hallazgos no son tan insólitos como parece a primera vista. También se encontraron restos de los primeros humanos gigantes en pequeñas islas del estado norteamericano de California y en la isla sudamericana de Guadalupe, pero todos desaparecieron. Del mismo modo, desaparecieron los hallazgos de las cuevas de Tanton, los realizados por Kincaid y Jordan en la cueva del Cañón. Los artefactos de las cuevas debían de tener un valor increíble. Bastantes de las estatuas estaban doradas y solo la rareza del hallazgo habría valido millones para coleccionistas de todo el mundo. Desde entonces se ha encontrado una cueva que coincidía con las descripciones de Kincaid y que tenía capacidad para unas 50,000 personas, pero en su interior no había objetos que sugirieran ningún valor especial o que estuviera habitada por un pueblo inusual. ¿Qué crees que ocurrió aquí? ¿Fueron falsos los informes de Kincaid y Jordan o simplemente se está ocultando un hallazgo importante?